Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bien, pues Cristian Roca nos trae a Baby Metal con Catch Me If You Can, con una intro de la Cami, y esto es un directo en Wembley en 2016. Así que agárrate, que vienen curvas. Bueno, Baby Metal, te pongo un poquito de contexto. Hizo historia el 2 de abril del 2016 en el Wembley Arena, siendo la primera banda japonesa en encabezar un show en este icónico recinto. La gira Metal Resistance acababa de lanzarse y el concierto fue rodado y documentado en el Live at Wembley, recibiendo una cobertura mediática excepcional y marcando un hito en la escena del J-pop o J-metal, como lo quieras llamar. ¿Vale? Así que esta canción promete. Vamos a verla y disfrutarla y a partir de ahí vamos comentando. Ya sabéis amigos, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá. Esto es fabuloso, fabuloso. Es decir, la entrada de la Cami ha sido espectacular, la respuesta del público ha sido increíble. Eh, el que tenga, bueno, el que tenga la oportunidad de ver este concierto entero, supongo en DVD o Blu-ray o lo que sea, tiene que ser una joyita. Nosotros no podemos verlo porque tenemos que aguantarnos hasta ver canción a canción. Esto es lo que tiene, es el compromiso que tenemos y no podemos auto-spoilearnos. Así que, pero bueno, esta versión en Wembley, con esta intro instrumental a cargo de la Cami Band, unos solos súper técnicos, una atmósfera increíble antes de la entrada
de ellas tres ha mantenido a la gente alucinando antes de que empezara la canción en sí, ¿no? Mira que Mikio y Omura han hecho un solo descomunal, pero el de Bo, porque no han enfocado al público, pero seguro que estaríamos así. Bueno, pero sí se ha escuchado, ¿no? La gente. ¡Oh! Y luego Aoyama con la batería, pues en su línea también. Sí. Es que vaya cuatro. Se nota que tienen mucha técnica de jazz y tal. Son monstruos, son increíbles, ¿no? Realmente una Cami excelente, de lo mejorcito. Y bueno, aquí cuando entran en pista Baby Metal, las tres empiezan pues con esa esencia del juego del escondite, ¿no? Lo que están narrando, ahí con esa energía, que son muy jóvenes aquí. Como Es que han yo, pasado 9 años, tío. Mientras la gente pues grita, vibra, están tomando fotos, vídeos, están flipando a la gente. La verdad es que había una sinergia, ¿vale? Entre lo melódico y lo agresivo, los sintetizadores, el el divertirse, ¿no? Tocando. La verdad es que es lúdico y salvaje a la vez. Es increíble. Bueno, pues venga, vamos allá, le damos un poquito para atrás y continuamos.
Impresionante, impresionante. Bueno, ¿por dónde empezamos, David? Venga, ¿Por ¿qué dónde hablamos? empiezo? A ver. Mira, hoy me he vuelto a meter otra vez en un... Me ha saltado un vídeo de una chica que tenía que hacer el vídeo para meterse con Baby Metal. Sí, Y me he puesto en una mala leche importante. Que no he querido meterme porque estaban ahí todos, no, es que no es metal. Que si Yui se fue sin comunicado oficial, que si es que son niñas. sí. Cuando Yui se va, ¿qué podría tener? ¿15 años, 16 años? Mm, ¿Qué comunicado oficial va a dar? claro. Que se nos olvida la cantidad de tiempo que llevan en los escenarios y ya, No, pues además unos comentarios que como me vuelva a saltar lo mismo me meto ahí a saco. Ahora que son más mayorcitas, pues cuando le han dado el premio del año a vocalista, sí, será por algo, ¿no? efectivamente, efectivamente. Que hay mucha trayectoria detrás, ¿eh? Y hay mucho trabajo, porque hacer Mucho esas trabajo. coreografías, eso debe implicar, pues, mira, el estepario, ¿cuántas horas hace diarias? ¿8 o 10 horas? Sí, claro, ellas Pues también. ellas harán más o menos. Sí, lo que decimos, esas coreografías cantando, requiere una preparación física, una gestión del aire, em, realmente admirable. Em, bueno, iba para un poquito así, para que no te sofoques, vamos a hablar un poquito así de la escenografía, ¿vale? Porque, claro, eh, aquí en Europa no estamos tan acostumbrados, ¿no? A ese atrezzo con el que ellas eh, abren su show, ¿no? Con la cinemática, con todo el tema del Metal Galaxy, eh, con, con la Cami, ¿no? Con sus túnicas blancas, todo eso es espectacular. La coreografía sincronizada a la perfección, porque es, Además que el movimiento ese que hacen en esta canción, además, ahí que sí, parecen como muñecas, sí, me parece fácil. pero no es muy Pero complicado. seguro que es complicado. Es Hacer ahí complicado. ese movimiento pendular ahí Claro, debe ser muy, muy complicado. claro, Sobre todo esa, para patosos como yo, por ejemplo, ¿no? claro, junto con el virtuosismo de esta banda en vivo, em, la gente, yo he disfrutado mucho tanto viendo la actuación como las caras de la gente alucinando. Gente que tú los veías eh, y a lo mejor en apariencia lo que menos te esperas es que estén viendo un concierto de baby metal, ¿vale? Pero estaban ahí con la boca abierta. Y eso calla muchas bocas, porque Claro, hay leyendo los comentarios había muchos que se metían, pero había otros que decían, cuando Rob Halford ha tocado con ellas, sí, cuando todas las colaboraciones que están teniendo ahora, sí, grupo grande, Herman Lee, es que es gente muy... innumerable la gente, Steve Harris creo que también, Sí, sí, cuando toda esa gente la respeta, la respeta y se hace fotos con ellas y están ahí. Es que dices, tú que es que me pone muy de mala leche, porque dices, a ver, ¿tú quién eres para meterte con las chicas? correcto, si ya de por sí, si, si Iron Maiden y Judas Price han dado ya su beneplácito, ya no hay más que dar. Claro, Se ya, acabó. claro, ya Y aquí, si las hay leyendas, que puntito en boca si y los, disfrutar. Si, correcto, si te gusta, si no te gusta, pues no lo veas y ya está. eso es, si los pioneros y leyendas del heavy dicen que molan, pues se acabó, no hay más que hablar. Bueno, pues mira, se percibe también la evolución vocal de Sue, ¿no? Es decir, son voces Sí, claro. más niñas. Em,
Yo eh, veo que lo hace estupendamente bien y la voz resiste muy bien a lo que podría ser un nerviosismo por tocar en un estadio tan grande en otro país, ¿vale? Que a lo mejor en casa puede decir, vale, pero Wembley estamos hablando de que pueden ser 100.000 personas, por ahí, 80.000 mínimo. entre 80 y 100.000 personas. Sí, porque a Imagínate. lo mejor la capacidad total es 100.000, pero Claro, lo que se claro. coma al escenario y tal, pues Correcto, unas correcto. 80.000 será. No, pero ten en cuenta que ese estadio, sentados, son 80.000, pero es que además se llena la parte de en medio Sí, del bueno, claro, luego lo con que, del campo, claro, obviamente, ¿eh? efectivamente, con que imagínate, no quiero saber, bueno, quiero saber cuánta gente cabe ahí, pero no me lo quiero ni imaginar. Em, Después, Yu y Moa aportan un carisma a esta canción. Lo han hecho lúdico, simpático, las coreografías perfectas. La respuesta del público, tío. Yo me quedo con la respuesta del público que ha respondido con entusiasmo, con gritos, con los brazos erguidos, participación erguida, activa, eh, respondiendo al sonido. em, Además que sabemos que el público inglés es complicado, ¿eh? Complicado y Como no le estaban guste algo chungo, ¿eh? y se lo habían ganado de calle, tío. Yo creo que hay mucha gente que, bueno, yo ya con el tiempo he aprendido a no criticar sin saber, es decir, sin informarme previamente de algo, no voy a criticar algo que no conozco, pero que esta, fíjate que es difícil ya inventar cosas nuevas en la música, ¿vale? Pero este kawaii metal, ¿vale? Que no existía antes y se lo inventan ellas, ¿vale? Bueno, la productora y todo, todos participando, crean este género de metal con sus voces que todavía eran niñas. Ahora ya es diferente, es decir, su kawaii ha evolucionado porque ya son voces de mujeres, pero es, es aire fresco, tío, es innovador, es una nueva oportunidad de disfrutar de cosas nuevas Claro, pero si dentro es del que metal. además, lo dijimos en el otro vídeo, yo Baby Metal había escuchado que, pero nunca me había dado por acercarme. Digo, lo mismo pensaba que era así de pop y tal, Sí, sí. pero claro, cuando abrimos el canal y empezamos a ver canciones de ella, dices, pero ¿por qué yo no he visto esto antes? Claro, el tema está en que mm, ni he rescatado en los primeros vídeos que reaccionamos de Baby Metal, pero claro, al principio para dos carrozas como nosotros, primero es una sorpresa inicial y te quedas expectante a todo, pero poco a poco vas pillando matices, detalles, viendo su ética de trabajo, viendo las coreografías, viendo lo difícil de las cosas que hacen, cantar con todo ese movimiento, la técnica de su cantando, que prácticamente siempre es perfecta, con esos matices, esos armónicos que decía yo, que tienen su voz, la Cami, la trayectoria de la Cami, los cambios de formación y todo eso hace que poco a poco tengas una idea global de lo que significa baby metal y ya lo disfrutas a tope. Te sorprenden, la puesta en escena de cada canción es impresionante. eh, lo que se gastan en producción, entre escenarios gigantescos, luces, que la gente tenga entre las pulseras estas con Bluetooth que se encienden. Mira, ahora que dices de lo que el dinero que se gastan en producción. El otro día viendo el programa de La Revuelta, vinieron dos raperos que estuvieron en el Metropolitano aquí en Madrid y lo llenaron y fue un conciertazo por lo visto y dijeron lo que costaba montarlo. Sí, Dice, cuesta 3 millones de euros. Y son dos raperos que además que cantaron y no lo hicieron muy mal, pero claro,
si montas el escenario, pero Claro, lo que mueve Baby Metal, que todavía esos escenarios que hacen y lo que hacen y las estatuas y tal, claro, la comparativa, sí. debe valer una pasta. Un dineral. Em, pues lo dicho, em, me encanta el equilibrio que hay tanto en lo visual como en lo musical, como en... Es decir, lo musical, tanto la instrumentación como ellas cantando, la coreografía, la producción, el desafío que ha implicado, ¿no? El tocar en Wembley. Y, y creo que es una... Es llegar ahí y hacerlo así, yo creo que es, digamos, una forma más de establecerse, de consolidarse como grupo grande y que lo dicho, que cualquiera no toca en Wembley. Así que eso es estatus, estatus que ganan, Además, de verdad, claro. efectivamente. Aparte de los sitios, con los grupos que se codean, que dices, es que no puedes criticar algo, sobre todo de tu género que te guste. Sí, 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 sí. Otros géneros que escucha, que lo mismo el reggaetón, también montar los escenarios y todo, vale un dinero. Y yo no digo que no. Lo que pasa que, claro, cuando un tío que canta con el micro, con el Ya, ya. autotune, Que te, que no le entiende, que entiendo más a Rammstein cantando en alemán que a esta gente cantando en castellano, ya, que no me entero. A Rosalía, por ejemplo, o en Eurovisión la Chanel que quedó la segunda, que casi gana, sí. y estaba cantando y yo le decía a María, ¿pero qué dice? Que Escúchame, no la entiendo. lo de Rosalía es un punto y aparte, ¿vale? Yo te... Rosalía canta No, no. que flipas, Sí, sí, pero es que pero, además Rosalía, yo, el que critica a Rosalía sin saber, por ejemplo, que se pase por el canal de Jaime Altozano que analiza el disco y musicalmente es una cosa hiper complicada. Es decir, es una locura de cómo está compuesto ese disco, ¿vale? Pasa, si a lo mejor la composición es y tal, pero que luego cantes y ella no puede se te cantar. entienda, Ya, tío, ya, ya. es que no me entra en la cabeza. Sí, Y menos ella, que ya la hemos visto cantar flamenco y sí, venía a regenerar el género. eso es. Y dices, dedícate a lo que tú sabes hacer. Pero claro, se ha montado en la ola del reggaetón para ganar pasta, que escucha, que yo lo entiendo. Pero canta bien, que se te entienda, que vocaliza. Bueno, Que me acuerdo que hay un vídeo comparando a José Mano, a Millán Salcedo de Martes y 13 haciendo el tonto y se le entiende más que a ella cantando. ya, ya. Te envenenas, David. Estás ahí que te envenenas. Bueno, lo que queremos decir es que tiene un meritazo lo que hace en Baby Metal. Queremos decir de que la gente que no ha querido entrar en el mundo Baby Metal, que le dé una oportunidad porque se va a llevar una sorpresa y que todo el que quiera criticar a Baby Metal, que se moleste en conocerlo y escucharlo. Y una vez que lo escuche, si después de escucharlo no le gusta, pues a todo el mundo no le puede gustar. Pero Claro, por lo menos se obviamente, ha si para tomado gustos los la colores. molestia, se ha tomado la molestia de intentar conocerlo. ¿Vale? Bueno, amigos, que nos enrollamos aquí hablando, Perdonar la chapa. pero a veces nos hiere el orgullo musical, ¿vale? Y hemos visto necesario aquí defender a estas chicas ante críticas que son absurdas. Bueno amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Ya sabéis que hay dos maneras de apoyarnos en el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. En el nivel uno veis las reacciones antes de tiempo y en el nivel 2 vamos subiendo reacciones extras. ¿Vale? Cristian,
gracias por patrocinar esta reacción. Y bueno, también tenéis el Patreon, ¿vale? Dependiendo del Patreon que elijáis, tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 reacciones personalizadas en un periodo de un mes. Si salta la publicidad en una reacción, por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Y os van a recomendar reacciones por aquí. Y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que muchas gracias por el apoyo. Escribid los comentarios que nos encantan y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.